Lectio Divina. Un momento a solas con Dios y su palabra salvadora. Dirigido por la hermana Rosemary Castañeda, dominica de la Presentación, directora de la Escuela de Pastoral y Animación Bíblica de la Arquidiócesis de Panamá. Dios nuestro, Padre bondadoso que nos amas, envíanos tu Espíritu Santo para que nos ayude a leer la Biblia desde el corazón. Sabemos que en las Sagradas Escrituras resuena la voz de Jesús, tu Hijo amado y hermano nuestro. Crea en nosotros el silencio para escuchar su voz, para que también nosotros seamos sus discípulos misioneros, para que podamos testimoniar a las demás familias que Jesús está vivo y presente en medio de nosotros, como fuente de amor, de esperanza y de paz. Que en esta familia resuene siempre tu palabra. Amén. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Humildad, limpieza de corazón. Este pasaje del Evangelio es un pasaje enternecedor.
Hay varios motivos. La fe del Cafarnaúm, que además es un hombre bueno, nos ha construido una sinagoga. La otra parte, la misericordia de Jesús. Jesús se admiró de él. Y lo otro, la curación que proviene de Cristo. Los enviados encontraron al siervo sano. Es admirable todo lo que nos narra el texto del Evangelio de hoy. Ubiquémonos. Un hombre ajeno al pueblo de Israel ha oído hablar de Jesús. Este hombre tiene un siervo enfermo y acude al maestro en busca de una solución. Es un centurión, es un representante del poder, pero su carácter es humilde. Él reconoce que este profeta, este Jesús, es santo. Y él, el centurión, se siente como indigno de presentarse en persona y por eso envía a unos amigos. Su pureza de corazón hará que Cristo se conmueva y exclame: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Porque la fe de este centurión romano salta a la vista de todos. Lo único que le importa es su actitud ante Jesús, ante el Cristo, tal que ha oído hablar de él, en quien cree desde el fondo de su corazón, porque sabe que este Jesús hace maravillas. ¿Cuánto tenemos que aprender del centurión romano? Si fuéramos como él, nuestra vida sería mucho más sencilla, más llena de amor, más plena. Nos reconoceríamos indignos ante la gracia de Jesús. En el fondo seríamos más felices, más llenos de vida, y eso se notaría a nuestro alrededor. Seríamos sal de la tierra, capaz de transformar el mundo. Estamos seguros que ese día en el que la vida del centurión se cruzó con Cristo, muchos de los que fueron testigos creyeron y se convirtieron. Y no tanto por el prodigio de la curación, como por la actitud del centurión, de este hombre bueno que les construyó la sinagoga. La respuesta que obtuvo de Jesús: no he visto en Israel tanta fe. Hoy se nos está pidiendo ser más humildes en nuestro trato con Dios, en que confiemos y creamos en su palabra. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta una palabra tuya y mi criado será sano. Necesitamos mucha humildad. Por eso, hagamos oración. Una oración ahí, con la misma frase del centurión romano: Señor, yo no soy digno. No soy digno de que entres en mi casa. Esta oración de este pagano me da vergüenza, porque a veces yo le exijo a Dios. Yo le cuento los días a Dios. Yo a veces le digo: ¿cuánto tiempo llevo pidiéndote lo mismo? Soy exigente. No tengo la humildad, la pequeñez para dirigirme a Dios.
lo que me está enseñando el Evangelio de Lucas es que me deje impresionar por la bondad y por la dulzura de Jesús. Nos ofrece unos detalles hermosos a la hora de dejarme evangelizar. Nos habla de un Dios que es universal, que es bueno para todos. Y el Evangelio me está diciendo que lo que Él necesita es que creamos en Él, como creyó el centurión. Debemos pensar que la palabra de Dios es poderosa. Yo debo respetar y creer en la palabra. Manda una sola palabra y todo se cumplirá. La persona, aunque no sea de los nuestros, puede poseer el Espíritu de Jesús, que sopla donde quiere y como quiere. Es el viento fuerte que se lleva por delante nuestros viejos esquemas de intolerancia. Señor, sopla en mí para yo creer en ti. Una sola palabra, Señor, que tú envíes, y se concede lo que yo te pido. Manda, Señor, tu palabra, y habrá sanación en mí. En tu palabra, Señor, voy a lanzarme y voy a actuar, porque yo confío en tu palabra. Y dame fe para creer más en tu palabra, Señor. Él mismo nos ha edificado la sinagoga, es decir, Él ha tenido detalles, Él ha respetado nuestra religión, Él quiere nuestro pueblo, y no era judío. Observe cómo el Papa Francisco, reflexionando en esta palabra, nos dice así: esta es una oración que no hacemos siempre, la oración en la que confiamos algo a alguien. Señor, te confío esto, llévalo tú adelante. Es una bella oración cristiana. Es la actitud de la confianza en el poder del Señor, también en la ternura del Señor, que es Padre. Asimismo, cuando una persona hace una oración desde el corazón, siente que es confiada al Señor, se siente segura. Él no decepciona nunca. Confiémosle a Dios nuestras penas, nuestros sufrimientos, como el centurión le confió a ese criado que él estimaba y que estaba enfermo. Se lo abandonó al poder de la palabra. Depositemos en el poder de la palabra, de esa palabra de Dios, para que Él actúe según su palabra en mis propias necesidades, que Él complete mis proyectos, las buenas propuestas que tenemos, nuestros deseos. Abandonemos en su palabra nuestras familias, pongamos en su palabra a aquellos que nos han pedido oración, que necesitan una solución a sus problemas. Señor, manda tu palabra y mi criado será sano. Este pasaje nos pone la mirada propiamente en el centurión romano, pero también en su criado. Cobra una importancia particular en el lugar donde se está dando, en Galilea. Recordemos lo que es Galilea.
vienen a ser como judíos de segunda clase. Pero allí hay un gran personaje, un oficial romano, que esclaviza al pueblo judío. De ahí la riqueza que nos está resaltando el Evangelio de Lucas. Mire que se nos dice Galilea de los paganos, y pide por uno que está aún más cerca, que es subordinado, que es un enfermo, porque el centurión romano está pidiendo por un criado, por un enfermo. Lucas nos está diciendo, observa la fortaleza, la gran fe que tiene este oficial romano. No solo eso, sino que confía tanto en el poder de la palabra de Jesús. Este centurión, llamémoslo un cristiano anónimo, para usar un giro de un gran teólogo que es Karl Rahner, es claro signo de aquellos que buscan a Jesús en nosotros, en el pueblo, porque el centurión le pidió primero a los judíos, pídanle a él, ustedes que lo conocen, que me ayuden, y luego le pidió a sus propios amigos. La fe, sin embargo, puede terminar siendo una mera experiencia, es decir, capaz de llevarnos más allá de nuestro propio sosiego. De ahí que sea fundamental que la fe nos hermane con quien menos tiene, con quien más sufre, que el motor de todo lo que pasa en esta narración del Evangelio es el siervo anónimo. ¿Cuál? El que está enfermito. Ese que está enfermo. Porque el que intercede es el centurión romano. El enfermo no. Lo más seguro que está agonizando. Pero Jesús lo va a sanar gracias al que el centurión romano aprecia a este esclavo. Aquí hay mucho para aprender, muchísima enseñanza. ¿Cómo trato yo a las personas que están a mi servicio, a los subalternos? ¿Verdaderamente oro por ellos? ¿Intercedo por ellos? ¿Qué dice el evangelista Lucas? Le tenía aprecio. Y por eso manda a los judíos, luego a sus amigos, para que intercedan por la salud de este siervo. Señor, hoy he aprendido muchas cosas de este que se llama pagano, el centurión romano. Primero, cree en el poder de la palabra de Dios. Segundo, cree en la religión judía. Les ha hecho una sinagoga para que ellos estudien ahí la Torá. Cree en la intercesión de que los judíos se te acerquen a ti, Señor, y rueguen por él, por el siervo que tiene enfermo. Y luego envía a sus amigos. Pero la frase más bella, manda una palabra tuya, y mi siervo será sano. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que me has dirigido hoy. Dame mucha humildad. Necesito un corazón transparente. Y regálame la fe para confiar más y más en ti. Amén.
Señor, tú tienes palabra